Hola, vamos a empezar con la sesión. Está el Forms en el bueno, está en el chat del Forms de pretest. Si le pueden ir rellenando bien. Muy bien. Vamos a empezar hablando sobre síndromes hipoficiarios. Eh, y cuando nosotros empezamos a hablar de este tema, y ya abarcando un poco más sobre las patologías o las afectaciones que afectan en el mismo neurológicamente hablando, pero con una afectación endocrinológica. Vamos a hablar sobre la afectación en cada parte, es decir, sabemos o recordemos que el hipotálamo y la hipófisis son como el eje o la parte central que va a ayudarnos a poder regular y poder tener o dar como resultado muchas, hormonas y que también nos ayudan estas para poder controlar de una manera adecuada todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, teniendo eso en consideración, debemos recordar, uno, el hipotálamo, segundo, la hipófisis, y como se dan cuenta, quizá más adelante, aquí está. Anatomía y fisiología, siempre debemos empezar recordando esto, pero normalmente la ubicación de esto va a ser, o de las hormonas endocrinológicas, van a estar en relación a la hipófisis y al hipotálamo, obvio, ¿no? Entonces recordemos, el hipotálamo va a ser como que el que va a mandar señales para que la hipófisis, que se va a dividir, recuerden, la hipófisis como tal se va a dividir en dos, o también le llaman pituitaria, ¿no? Entonces es lo mismo, tienen esos mismos nombres. Entonces, los van a dividir en anterior y otra en posterior. Anterior es la parte que también se puede conocer como neurohipófisis. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, más o menos esto va a llegar con una parte del cerebro, o sea, va chocando y posterior como tal, ¿no? Una, puedes decirle pituitaria posterior o hipófisis posterior, ¿no? O también se puede decir eh, hipófisis anterior y hipófisis posterior. Entonces, normalmente las partes que conllevan la parte, para la redundancia, anterior va a ser las partes tubulares, las partes intermedias y las partes distales. ¿Me sirve bastante esto? Sí, de cierta manera nos sirve bastante recordar la anatomía, porque recuerdan que existen afectaciones y más que nada que hoy vamos a ver los síndromes de tipo hipofisiarios. Son afectaciones que van a entrar o van a dar a tallar, porque en la mayoría de los casos es un tumor y es un tumor que va a crecer afectando en esta ubicación. Recuerden este huesito de acá se conoce como, o el espacio, mejor dicho, se conoce como la silla turca, ¿no? Eh, ¿Y de qué? Del espacio que está entre el hueso de esfenoides. Entonces tienen que ustedes recordar eso anatómicamente, y que normalmente a veces existen rezados anatómicos como la bolsa de Radke, que son patologías congénitas que normalmente traen estas afectaciones hipofisiares, ¿ya? Principalmente es eso, que sepan diferenciar entre el anterior y posterior, y también que todo esto es un eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, vas a la glándula endocrina y vas a segregar hormonas dependiendo de la glándula que sea, ¿no? Pero siempre se empieza con hipotálamo, hipófisis. Muy bien. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque normalmente el hipotálamo va a tener una afectación o es como un sistema
nervioso tal cual, pero en este caso autónomo. Entonces, esto normalmente va a ser de manera automática que va a generar como energía o sistemas que van a llevar a que se pueda dar unas ciertas acciones. En este caso, recuerden que el hipotálamo va a dar como que señales o órdenes. En este caso, para redundancia, vamos a va a depender si es neurohipófisis o adenohipófisis. Si es neurohipófisis, vamos a ver que sus representantes de que llega del hipotálamo a la neurohipófisis son uno, la oxitocina, la vasopresina. Recuerden que la oxitocina está ubicada en el núcleo supraóptico y paraventricular. En cambio, la vasopresina con B de vaso, V de vaso será en el núcleo paraventricular. Entonces, normalmente a veces siempre preguntan la ubicación de este, ¿no? ¿Y qué pasa? Después de llegar a la neurohipófisis va a segregar un tipo de hormonas que vamos a ver y vamos a conocerlo más adelante. De igual manera, cuando hablamos de una adenohipófisis vamos a tener unas sustancias, por ejemplo, el ADH, también vamos a tener la somatostatina, las RH, entonces son sustancias o son hormonas específicamente que nos ayudan a poder regular el funcionamiento adecuado. Y lo que me interesa, que nos interesa mucho es que ustedes recuerden las acciones que hace la oxitocina, porque normalmente esto lo recordamos o lo hacemos en fisiología, ¿no? En neurofisiología. Entonces, acciones de la vasopresina, normalmente la oxitocina lo que hace es uno, estimula la contracción de las células mioepiteliales de la glándula mamaria, ayuda a la generación de qué, de leche normalmente. Más que la generación de leche, se ayuda a que se pueda extraer o el bebé pueda, bueno, no sé si um, sabrán, no les voy a confundir más, pero absorber el niño la glándula, bueno, el seno de la madre o la aureola por ahí va a generar estímulos. Estos estímulos van a ayudar bastante a la contracción de las células y ahí es donde actúa la oxitocina, ¿no? Estimula la contracción de miometrio abajo, bueno, estimula la secreción de prolactina, importantísima para la creación o la segregación de leche. También lo vamos a ver, controla la contractividad de las fibras musculares del tracto genital en pacientes varones, disminuye la síntesis de testosterona, facilita el olvido de patrones de conducta. mm, Nos dicen que existe un posible patrón que está en relación a la función lútea, ¿no? Entonces, importante que algunas cosas se recuerden, sí, por ejemplo, que normalmente ayuda a la contracción. Si ustedes recuerdan que la oxitocina ayuda bastante a la contracción, ya sea en mi epitelio de las glándulas, en miometrio, o que ayuda a la secreción de prolactina, estamos bien. Entonces, las acciones de la vasopresina, de igual manera, recuerdan. Aparte de la contracción o estimular específicamente la contracción, la oxitocina, por el contrario, la vasopresina, si se dan cuenta, van en el mismo rango, pero esta vasopresina va a ser un vasoconstrictor de un tipo de receptor diferente. Nos ayuda más que nada en una redistribución de volumen sanguíneo y también debemos tener en cuenta que el estímulo de la gluconeogenesis hepática está en relación a la vasopresina. Entonces es muy importante cuando los pacientes toman medicamentos, cuando están ahí como mucho medicamento, ¿no? La farmacoterapia. Activación de procesos de aprendizaje y memorización, acción antipirética, ¿no? Entonces, con esto normalmente es para que ustedes recuerden, porque esto ustedes ya deben saberlo por ciencias básicas. Entonces recuerden, los núcleos normalmente van a estar en relación a las hormonas que se segregan. Habíamos visto el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Justamente el supraóptico nos ayuda bastante a recordar que ahí vamos a encontrar la oxitocina y las paraventriculares a la vasopresina, ¿no? Entonces, estos van a generar un tipo de señales, en específicamente, ¿quién es? Este caso, la oxitocina. ADH es lo mismo que vasopresina, entonces ahí pueden tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Esto va a mandar un sistema de tipo nervioso, o sea, va a mandar señales, mejor dicho. Estas señales van a llegar al sistema o a la hormona, a la hipófisis posterior o la pituitaria posterior, ¿no? En este caso, llega y va a generar acciones. A lo que nos importa acá y lo que me gustaría que ustedes entiendan
es el resumen de esta clase, porque en realidad lo que me importa es que recuerden el eje y que este eje va a segregar tipos de hormonas. Entonces, vamos a tener el eje hipotálamo hipófisis. Recuerden que todo es un eje, por lo tanto, están como que todos engranados, y tienen que tenerla bien, ¿no? Es una buena forma de que ustedes puedan resumir o ver esto. Este video que les saqué, que creo que al final les puse su link. Normalmente lo que nosotros vamos a tener en el hipotálamo, con una forma, una técnica, bueno, una denominación correcta serían los factores que son liberadores. Estos factores liberadores van a generar un tipo de factor liberador según la célula a la que llegue. Por ejemplo, si es la GRH, que es un tipo de factor liberador, va a llegar a una célula. Esta célula se va a convertir, dependiendo en la mayoría, en la adenopófisis, que va a convertirse. Recuerden que la mayoría de hormonas que se segregan va a ser en esta, en la pituitaria anterior o en la adenopófisis, ¿ya? Posterior es mucho más específico de la oxitocina, de la vasopresina. Acá son muchos más de STH, lo que habíamos visto de TSH, de tiroidismo y todo ello. Entonces, normalmente va a depender de los factores liberadores de la célula que llega, de la célula que llega y del, bueno, del mismo factor liberador, ¿no? En este caso llega y va a formarse a la adenohipófisis y va a generarse una sustancia, una hormona que se llama somatotropas. Estas somatotropas es muy importante porque son sustancias que nos ayudan a reconocer qué hormona al final, de manera endocrina, o sea, de manera que llega a la glándula y va a salir, va a ser en este caso, la hormona de crecimiento, la famosa GH, ¿no? No se olviden. Y en este caso, la GRH, que es como un factor liberador, va a estar liado por las somatostatinas, ¿no? Entonces esto va a ser como que inhibir o aumentar su cantidad o el factor que tenga. Recuerden que todos estos son basófilos, entonces normalmente la célula que va a llegar es, en este caso, el VIH que está en relación a los lactotropas, ¿no? ¿Y qué me va a dar? La prolactina, la famosa PRL, prolactina, ustedes tienen que recordarlo así. Igual, la CRH, ¿qué cosas, qué factores, bueno, estos son como denominaciones, va a segregar las corticotropas, ¿no? Y la famosa ACTH, entonces tienen que recordar todo esto porque normalmente siempre preguntan qué cosas o qué antecede, por ejemplo, o cuáles son los factores liberadores de la hormona del crecimiento o de la famosa GH. Y ustedes tienen que recordar GRH. Lo que se pueden confundir, porque en la mayoría de los casos, si se dan cuenta, es G, o sea, empieza con lo mismo. P, ahí, P de prolactina. CRH es en en ACTH. Pero si se dan cuenta es el único, porque normalmente la TRH, recuerden que esto es con relación a la tiroides, va a ser las tirotropas, y va a generar la famosa TSH. Habíamos visto que eso era como que importantísimo para medir en un proceso tiroideo, ¿recuerdan? Entonces, muy bien. Igual la GNRH, que normalmente está en relación a gonadotropas, pero recuerden que la GNRH está en relación a las fases lúteas o al FSH o LDH que tiene la hormona luteinizante y todo ello que está en relación al sistema reproductor de la mujer. Entonces, eso sería importante que lo recuerden y principalmente qué tipo de hormona segrega la adenohipófisis y que deben recordarlo, que son unos, en este caso son cinco, ¿no? Cinco importantísimas. Las somatotropas, lactotropas, corticotropas, tirotropas y gonadotropas. Entonces son cinco importantes que tienen que recordar y normalmente se recuerda con esta mnemotecnia de Sola contigo, ¿no? De la película de Madagascar. Entonces, muy bien. La hipófisis de tipo anterior, recuerden que es la que me interesa en un síndrome de tipo hipofisiario. ¿Por qué? Porque está afectado la parte que yo digo que me va a ayudar a dar clínica hormonal, porque según la hormona que esté aumentada o esté disminuida, me va a dar una clínica diferente. Entonces, normalmente la STH lo que va a liberar es en la glándula suprarrenal
17 hidroxidocorticoides, aldosterona, recuerden el sistema renina-angiotensina, aldosterona, que también es importante que lo vayan estudiando y lo tengan en cuenta, hormona de crecimiento, que es las somatotropas, también el TSH que va en relación a la tiroides, ¿no? A esto me refiero con va a la glándula, o sea, va a la glándula que la va a segregar, porque normalmente es uno, llega al hipotálamo y va a pasar a la hipófisis, ¿verdad? Y de la neurohipófisis va a llegar a a la glándula, y en este caso sería la glándula suprarrenal en cuanto a la CTH, la hormona de crecimiento, y recuerden que la TSH está en relación a la tiroides, la FSH que está en relación al sistema reproductivo de la mujer, igual que el LH, nos ayuda bastante a los estrógenos, progesterona, y la prolactina que está en relación a la mamá del paciente. Esta es otro, la beta LP1, pero no sé mucho. Lo importante es que ustedes recuerden las otras cinco. Wow. Entonces, vamos a hablar sobre el hiperpituitarismo. Normalmente el hiperpituitarismo es un exceso de una o más hormonas. Entonces, si te habla de un exceso de una o más hormonas, normalmente lo que yo quiero es que ustedes recuerden que cada uno de sus factores eh, liberadores van a generar un tipo de hormona. Entonces, y van a llegar a un órgano. Entonces, dependiendo de este tipo de hormona, me va a dar la clínica característica, lo que ustedes van a ver semiológicamente, ¿no? Entonces, tenemos un exceso de una o más hormonas. Normalmente debe ser más de dos hormonas y si por algo están todas alteradas o todas aumentadas de tamaño, mejor dicho, vamos a hablar de un panhipopituarismo. Pan es como que todo, ¿ya? Entonces, algunas causas del hiperpituitarismo van a ser uno, el adenoma. Es la causa más frecuente, siempre preguntan y si les ponen en el examen, causa frecuente de un hiperpituitarismo es el adenoma localizado en el lóbulo anterior. Recuerden que debe estar en el lóbulo anterior para generar sintomatología de tipo de neurohipófisis, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Luego, ¿qué más? La hiperplasia y carcinomas de tipo hipófisis anterior. Esto ya es como que más secundario, pero la principal, la más frecuente en causas de hiperpituitarismo es un adenoma. O sea que, hayamos visto en anatomía, o sea que en esta ubicación esté generando un quiste, por ejemplo, en la silla turca o en la en esa silla, pues, ¿no? O rezagos de la bolsa de Radke, porque normalmente acá había la bolsa de Radke embriológicamente hablando, entonces, o sea, que haga una presión y que me malogre la neurohipófisis. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre, entonces ya, lo que estaba diciendo, una hiperplasia y tipo de carcinomas de hipófisis anterior. Tenemos una secreción hormonal de tumores extrahipofisiarios. Los trastornos de tipo hipotalámicos vendrían a ser como una causa de eso, entonces tienen que recordarlo. Perdón, me estoy quedando sin voz. Bueno, algunas características importantísimas del hiperpituitarismo son uno, que los pacientes vienen con 30 a 50 años, incidentalmente es la forma de cómo normalmente se diagnostica esto porque no es que a todos vaya sacando tomografías del cerebro o resonancias magnéticas del cerebro, ¿no? Entonces es muy incidental, o sea, por ejemplo, no sé, fue un traumatismo en el cráneo encefálico y, no sé, le toman una tomografía o una resonancia magnética de tipo control y ahí es donde lo encuentran. ¿Qué más? Una neoplasia de tipo intracraneal que son como que las características súper importantes de que debemos tener en este tipo de paciente. La clasificación, porque normalmente el hiperpituitarismo se va a clasificar. Recuerden que va a ser según uno las hormonas y luego según el tamaño de la afectación. Vamos a ir por el más fácil, según el tamaño. Recuerden que vamos a dividirlo en macroadenomas o microadenomas. Macro, ¿qué quiere decir? Grande, más de 10. Micro
menos de 10. Entonces tienes que tener esto en consideración y según hormonas, por ejemplo, como la prolactina, somatotropina, que son como que la clasificación de acuerdo a lo que habíamos visto acá, ¿se acuerdan? Y hormona segregada a la neurohipófisis. Entonces, según la hormona que segrega la neurohipófisis, vamos a tener la clasificación. En este caso, si hay una ausencia o no de prolactina, que me puede dar afectaciones como la galactorrea, que vamos a verlo más adelante, simplemente es como que no leche en mujeres embarazadas, la somatotropina, la hormona de crecimiento con un déficit, tirotropina, la famosa CTH o las gonadotropas, ¿no? Son como que todas las esenciales para que ustedes recuerden y tengan en cuenta. ¿Qué cosas les puede preguntar? Entonces, normalmente la clínica que se va a visualizar mucho, o sea, como les dije, normalmente es incidental, no es que todos los pacientes se puedan diagnosticar de una manera adecuada o correcta. Por lo tanto, si ustedes preguntan bien, normalmente los pacientes vienen por un dolor de cabeza, neurooftalmos, entonces eh, tienen que recordar como que lo principal sería como un dolor de cabeza intenso que no para con nada. Podría ser múltiples cosas, pero ustedes tienen que guiarse de la semiología. Entonces, ¿cómo podría venir tu paciente que tenga una afectación hipopituitaria o de hipoperfusión? En este caso, el síndrome de Cushing es como que una de las principales características, aparte de la acromegalia, como que esto nos ayuda bastante a entender la clínica en la cual vienen. Normalmente son pacientes en el síndrome de Cushing, pacientes mujeres, con una cara, una fase de tipo plétora. Recuerden que también tienen una hiperpigmentación, afasia de media luna. Normalmente no duermen mucho, tienen insomnio, catarata y glaucoma, la joroba, que es muy, muy, muy característico, la joroba de tipo búfalo, pacientes con acné, pacientes con hipertensión, atrofia piel, estrías, atrofia muscular, miopatías, osteoporosis, son como que todo lo que está en relación a la clínica de un síndrome de Cushing. Sin embargo, también aparte del síndrome de Cushing, acá la carita como un pajarito, si se dan cuenta. Que también es otra característica, ¿no? Por ejemplo, en la acromegalia normalmente que se tiene cefalea, déficit visual, crecimiento óseo, macroglosia. Entonces, normalmente cefalea, imperdonable que no nos olvidemos de eso. Un déficit de manera visual, crecimiento óseo, normalmente siempre pasa esto. ¿Por qué? Por un aumento. Recuerden que la acromegalia normalmente es por un aumento de la hormona de crecimiento, ¿no? De la famosa GH. Entonces, si existe una protrusión frontal, vas a ver esta forma de acá. Voy a ponerlo en puntero. Esto es una macroglosia. Es como que el crecimiento óseo, pero protruyendo para adelante. Normalmente la quijada va a darme un tipo de progmatismo, ¿no? Parecía esto también. Pero creo que este paciente es el que más se le nota. Normalmente se sobresale la mandíbula, le llamamos prognatismo. Y esta es la famosa lengua de tipo macroglosia. Pues el paciente, ustedes sacan su lengua. No es igual que esta, la macroglosia es como que súper grande todo. Entonces eso tienen que recordarlo. También, ¿qué otra cosa me puede dar al examen físico? Va a ser uno, el incremento de tamaño de órganos. ¿Qué me quiere decir? Hígado grande, vaso grande, ¿qué más podría crecer? Entonces, la mayoría de órganos están grandes, específicamente ¿quiénes? El hígado, el vaso. Entonces, tú tienes que tratar de, si por ahora en la mayoría de los casos no se tiene un examen externo, no se tiene recursos para sacarse un examen externo, lo que va a primar en la mayoría de los casos es el examen físico. Entonces, normalmente vas a, vas a palpar, vas a percutir y vas a ver un aumento del spam hepático y puedes inferir que podría estar en relación a la
a la hipoperfusión o el síndrome hipofisiario, ¿no? Los pólipos y los cánceres también son muy frecuentes de que se relacionen a un síndrome endocrino, ¿no? Entonces tienen que ahí recordarlo. ¿Qué más? La fascia, no se olviden, por favor, la fascia de tipo de plétora, en hipertricosis, hipersutismo. En la mayoría de los casos son porque tienen como que quemaduras. Aquí está la famosa joroba o ay, se me fue, el búfalo de joroba tipo búfalo. Entonces, normalmente se ve así. Es típico que venga una paciente mujer así, con una atrofia muscular, o sea, sus piernas súper delgaditas, pero ha aumentado mucho de peso. ¿Qué más? Ah, es importante que acá, por ejemplo, en su clase les habían puesto una foto comparativa para que ustedes puedan denotar y puedan visualizar. Después bueno, suponemos que ha sido un tumor, entonces este ha generado una presión, por lo tanto no se ha segregado hormona de crecimiento, dándonos de esta manera un, una, perdón, un hiperpituitarismo. Estaba hablando de un hiperperfusión. Entonces, normalmente lo que hace que es un tumor que va a ayudarme a ser segregador de hormonas, en este caso de la hormona de crecimiento. Esta imagen ayuda a comparar cómo estaba antes la señora y cómo está ahora. Si se dan cuenta, se ha hinchado mucha de su fascia de la cara, ¿no? Del nariz, en este caso quizá también de los ojos, las cejas, la boca. Entonces, todo crece, por así decirlo. Entonces, normalmente lo que pasa es que los pacientes vienen con una historia de cefalea intensa, visión borrosa, disminución del libido sexual, facies como la acromegalia, lengua de tamaño incrementado, que es lo que se conoce como acromegalia. ¿Qué más? El hipopituitarismo. Recuerden que el hipopituitarismo, a diferencia del hiperpituitarismo, el hipo es una disminución de la secreción de hormonas. Entonces, al ser una disminución de la secreción de hormonas, normalmente las causas van a ser uno iatrogénicas, postquirúrgico o radioterapia. Autoinmune, en este caso de tipo hipofisitis. Y si les hablan de causas vasculares, van a ustedes pensar un síndrome de Sheehan. Con eso infecciones, abscesos y tuberculosis, ¿no? Tumoral es como que la causa más frecuente. Recuerden que esto se divide en adenomas hipofisiarios y tumores peripituitarios. O sea, ¿qué quiere decir peripituitarios? Que están alrededor de. En cambio, en las adenomas de tipo hipofisiarios están dentro de. Funcionantes, en ese caso, se dividen en dos los adenomas hipofisiarios. Los que son funcionantes, es decir, son segregadores de hormonas, y los que no son funcionantes. Los funcionantes tienen prolactinoma, somatotropinas, corticotropinas y eritrotropinas. Entonces, normalmente estos son muy esenciales para que nuestro cuerpo se siga regulando de una manera adecuada. Los tumores de tipo periopituitarios tenemos el craneofaringioma, el quiste de la bolsa de Racket. Recuerden que la clínica va a variar según sus síntomas y signos. Signos es algo más objetivo, síntomas algo más subjetivo. Entonces vamos a tener una deficiencia hormonal, un efecto de tipo masa y aplopejía de tipo pituitaria, ¿no? El signo normalmente es una regresión de caracteres sexuales, ausencia de vello, hipotiroidismo e hipopigmentación. Eso creo que también les puse como preguntas, pero lo puedan ver y visualizar. Normalmente es lo que les podrían preguntar. Muy bien. Un ratito, chicos.
Muy bien, disculpen chicos. Normalmente las afectaciones hipopituitarias, o sea que todo está bajito, tenemos, va a empezar siempre por un déficit de hormona de crecimiento, un déficit de la hormona de GH. Entonces, ¿cómo se representa? En los niños, principalmente enanismo. En adultos normalmente se presenta una adiposidad de tipo central, son algo pequeños, pero esta adiposidad de tipo central tiene un mayor riesgo cardiovascular. Entonces eso tienen que recordarlo. ¿Qué otra cosa más? El déficit de LH y FSH. Normalmente el déficit de LDH o de hormonas luteinizantes van a darnos ¿qué? Amenorrea, infertilidad, un líbido disminuido. Entonces eso tienen que recordarlo. En niños, ¿qué pasa? Normalmente la pubertad retrasada o ausente es lo primordial que se podría ver en estos pacientes, que vienen pacientes, bueno, madres de familia, con, no sé, que quizá no le ha salido vello hasta los 15 años, o sea, 16, bueno, 20 años, así. Entonces tienen que tener ahí como que parar la oreja porque algo mal está pasando, ¿no? Quizás solamente está pequeñito o desde hace, no sé, mucho tiempo y nunca se ha estirado. En los varones en este caso, ¿no? Adultos, por ejemplo, cuando los pacientes tienen intolerancia al frío, se fatigan muy rápido y tienen piel seca. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando hablamos de un déficit, pero de la hormona de TSH, recuerden que la TSH está en relación a la tiroides. Entonces, normalmente vas a presentar o se va a presentar un hipotiroidismo subclínico o secundario. Este subclínico secundario va a ser sin bocio. Normalmente habíamos visto que el hipertiroidismo era como un bocio, ¿no? Entonces, los niños también tenemos que dar un retardo del crecimiento, o, perdón, tienen un retardo de crecimiento. Los adultos, ¿qué hacen? Es o tienen una intolerancia al frío o son fatigables. Piel seca, por ejemplo. El déficit de ACTH normalmente te da ¿qué? Una crisis adrenal. Recuerden que esto se va a al polo superior del riñón. Bueno, polo superior no, sería encima de los riñones, en la glándula suprarrenal específicamente, ¿no? Tenemos una crisis de tipo adrenal, ¿qué va a pasar? Se va a dividir si es crónico, si es agudo. Si es agudo, normalmente tienes una debilidad o astenia, dolores de tipo abdominal. Pero si es algo crónico, tienes una debilidad ya marcada, pero la principal diferencia, o sea, el crónico es todo lo agudo, pero se va a sumar una hipoglicemia. Entonces, si tu paciente tiene una hipoglicemia, normalmente es porque ya tiene una afectación con tiempo anterior a esta, ¿no? Muy bien, no se olviden el déficit de prolactina cuando hay una ausencia de producción de leche, el síndrome de Sheehan. En este caso también existe un déficit de vasopresina en un hipopituitarismo, ¿no? Entonces, el síndrome de Sheehan es una afectación que muy frecuente se pregunta y quiero que ustedes recuerden que el síndrome de Sheehan normalmente es un típico paciente o típica paciente, la paciente que viene con, no sé, 2 meses de haber dado luz o un poco menos de tiempo y dice que no, ella nunca ha podido darle de lactar a su hijito porque no le sale la leche. Entonces podría ser una ausencia de producción de leche a través del síndrome de Sheehan. En la examen físico normalmente vas a encontrar hipotensión, hipoglucemia, hiponatremia, fatiga extrema, taquicardia. Y dentro de la presentación de tipo crónica, no se olviden, astenia, disminución o fatiga de reducción de la fuerza muscular, constipación, intolerancia al frío, pérdida de vellos axilares, disminución del líbido, lentitud mental y apatía, ¿no? Entonces, normalmente la galactía postparto tenemos una amenorrea de tipo secundario. No se olviden de estos datos en el síndrome Sheehan. También el déficit de tipo vasopresina, vamos a tener a la diabetes insípida, ¿ya? Muy bien. Mm, me olvidé decirles acá. Creo que me pasé de frente a esto. Entonces, habíamos visto las causas, yo decía que raro. Y normalmente van a dependerse, sí, de qué.
qué afectaciones es, ¿no? También en el hipopituitarismo va a estar en relación si es tumoral, si es por adenomas hipofisiarios o si son de tumores peripituitarios, ¿no? Los signos muy característicos, súper característicos de que venga un paciente típico en un hipopituitarismo, no se olviden, es una regresión de caracteres sexuales. Si se dan cuenta, aún no tiene vello en las zonas genitales, ausencia de vello. Revisión de los caracteres sexuales, quizá ginecomastia o afectaciones en los mismos genitales, ¿no? Hipotiroidismo, normalmente es un paciente hipotiroideo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el hipotiroidismo estaba todo lento? O sea, porque hay muy pocas hormonas y por eso mi paciente, en la mayoría de los casos de un hipotiroideo, aumenta de peso. Hipopigmentación, que puede o no haber, que es como una coloración que se va a ver, que se va a delimitar en la mano, puedes ver en la planta de los pies, o sea, está súper pigmentado en surcos, por así decirlo. Por ejemplo, este surco de la mano se visualiza bien. Algunos síntomas que presenta tu paciente, en este caso cuando tienes un hipopituitarismo, va a ser uno, deficiencia hormonal, efecto de masa y una apoplejía de tipo pituitaria. Cuando mi paciente tiene apoplejía de tipo pituitaria, es característico de que la apoplejía sea como un signo ya de que la afectación o bueno, la enfermedad es muy tardía en cuanto al diagnóstico que hemos hecho. O sea, ya ha pasado tiempo, no se puede hacer muchas cosas. Acá les traje una radiografía, bueno, una tomo en este caso, donde se puede visualizar la bolsa, en este caso un adenoma. Si se dan cuenta, todo acá está bien. Vamos a tener que ubicar el hipotálamo, la silla tipo, la silla turca. ¿Y qué ha pasado acá? Si se dan cuenta, todo está medio chueco. O sea, hay un adenoma en el mismo hipotálamo. Este adenoma en el mismo hipotálamo, ¿qué me va a generar? Un, eh, una afectación tumoral. Y ahí es donde ustedes van a poder diferenciarlo entre un adenoma hipoficiario o un tumor peripituitario, ¿no? Que ha crecido alrededor y ahí está. Entonces, eso es lo que teníamos que ver en día de hoy. Ah, ya, eso sí, sí les dije. Muy bien. Me gustaría que miren, voy a dejar de compartir. Mantener. Les voy a mostrar algo más en cuanto a síndromes hipofisiarios. Y hasta ahí era la clase en realidad, ¿no? Pero vamos a ver sobre... no, ya bueno, acá no lo les voy a mostrar en mi resumen que hice. Ya. Entonces, hasta ahí creo que es el pretest o posttest, pero antes de que nos vayamos, quiero mostrarles algo. Eh, uy, no sé cómo agrandar. Ahí está. Entonces, hablábamos, bueno, algo que les van a poner bastante en endocrino va a ser glándulas. En este caso habíamos visto que la hipoperfusión, la hiperperfusión, el hiperpituitarismo, el hipopituitarismo va a depender de cuántas hormonas, si está deficiente o si está en exceso. Entonces, en las glándulas adrenales, que son las glándulas que en este caso estamos viendo en esta imagen, este es un esquema de la glándula suprarrenal, su corteza, se acordarán típica pregunta de fisiología, de histología, que les pregunten las zonas ubicadas en las glándulas suprarrenal, la zona glomerular, la zona fasciculada, la zona reticular y reticulada. Muy importante que recuerden que esto va a aumentar de tamaño cuando se genera un tipo de estrés. La glándula de tipo suprarrenal va a pesar de 3 a 5 gramos. Normalmente tiene dos partes, eso es importante que lo recuerden. La corteza, que es lo que nosotros histológicamente miramos y que normalmente eso siempre les hacen dibujar y todo ello, que provienen del mesodermo y consta de células epiteliales cargadas de grasa o células espumosas, ¿no?
esta la cual presenta tres zonas, importante que recuerden, la glomerular, fascicular y reticular. En cambio, la médula de tipo adrenal es de origen neural ectodérmico, embriológicamente hablando, ¿no? Eh, y bueno, específicamente se basa en que las células están ubicadas en los ganglios simpáticos, están en todos lados, por así decirlo. Y importantísimo que esta médula adrenal puede darme lugar a esta afectación que es un tumor de tipo feocromocitoma. No sé si habrán escuchado hablar de de esta afectación, pero igual acá, síndica de la Miriam. Bueno, cada una de ellas, si recordarán las cortezas o las zonas, se agrega un tipo de sustancia, entonces eso también tienen que recordarlo. Lo que quería que vean acá era que si la afectación, por ejemplo, es una en la corteza misma, tenemos una hiperfunción córtico suprarrenal y me da un síndrome de Cushing, justamente lo que estábamos hablando. ¿Qué es esto? Un aumento de cortisol, un hipercortisolismo. Por eso es importante que en los síndromes hipofisiarios sepan diferenciar el exceso y la disminución. ¿Qué más? Un hiperandrogenismo, hiperaldosteronismo. Pero ¿qué pasa cuando está bajo? Existe una hipofunción de la córtico suprarrenal. Hay alteración primaria, secundaria, hipoaldosteronismo, todo bajo. Pero ya, esto es en la corteza, en la médula, ¿qué pasa? Un famoso feocromocitoma, que es muy característico que se confunda eh, cuando viene emergencia, ¿no? Por por una emergencia hipertensiva, cosas así. Entonces, ya. Eso quería que más o menos veamos para que puedan ver cuáles son la clínica, porque normalmente ustedes en semio les van a preguntar full clínica y espero les sirva. Es que, ¿cómo veo a un paciente con un síndrome de Cushing? Al paciente con síndrome de Cushing lo van a ver de esta manera y justo no sé si lo detallé bien, pero la fascia es de tipo tal cual es esta foto. Entonces, normalmente tu paciente va a venir así, va a venir con una característica de boca tipo pajarito, le llaman. Entonces, eso podrían ponerle en las características o en la exploración física que realices. Porque endocrino va el súper de la mano con semio, porque normalmente tu paciente va a venir con unas características eh, que tú vas a tener que diferenciar entre uno y otro, porque si se dan cuenta hay muchas afectaciones. Entonces, el síndrome de Cushing se va a diferenciar si esto es exógeno o endógeno. Exógeno, ¿por qué? Porque es parte de una administración de glucocorticoides, pacientes que toman corticoides de por vida por alguna afectación, endógeno por un exceso de cortisol. Entonces, si esto es un síndrome de Cushing de tipo endógeno, o sea, que hay un exceso de cortisol por parte del paciente, va a diferenciarse en dos. Uno, en enfermedad de Cushing, que específicamente es por origen hipofisiario, no se olviden de eso. Y otro que es el síndrome de Cushing, que el síndrome de Cushing es como que ya, recuerden, es la suma entre signos y síntomas, o sea, es mucho más allá, pero la enfermedad de Cushing específicamente es por origen hipofisiario, porque hay algo en el mismo hipófisis que está generando toda esta enfermedad. Pero el síndrome de Cushing va a tener más que nada toda la sintomatología y todos los signos que puedes ver, ¿no? Es una enfermedad de tipo tumoral. El cuadro clínico resultado por una exposición crónica, un exceso de glucocorticoides, no se olviden de eso. Eh, Características clínicas, ¿cómo viene mi paciente? Y eso es lo que también quería saltar en el síndrome de Cushing. Es uno, que mi paciente va a venir con obesidad. Pacientes obesos, es muy frecuente que vean esta imagen. Bueno, no sé si lo estoy compartiendo en mi PPT o mi pantalla completa. Esta imagen de acá, a ver, voy a compartir mi pantalla. Esta imagen de acá es la típica forma en que tu paciente va a venir, o en el paciente con un síndrome de Cushing va a venir, ¿ya? Y no se olviden de la acromegalia. Pero así viene tu paciente, una plétora facial, ves que hay una obesidad de tipo central, pacientes diabéticos es súper frecuente que venga, una atrofia de la piel, vas a ver estrías, porque esas estrías son muy características y me estaba olvidando decirle, este tipo de estrías es
Característica súper importante de un síndrome de Cushing. ¿Qué más? Hipertensión, atrofia de piel, osteoporosis, necrosis vascular, inmunosupresión. Normalmente ya vienen con un tipo de virilización, no, no, a veces no menstruan, vienen como tipo con equimosis, como si les hubieran pegado, ¿no? Entonces, eso, y vamos a pasar acá. Rubicón facial, lo que es mismo, hirsutismo, que es esto, vienen con con bigotes, que en realidad no debería ir tener las mujeres, o sea, vienen con una virilización muy marcada, y eso es lo que llamamos virilización. Se toma personalidad o características de un varón, por así decirlo. Muy bien. Trastornos menstruales. Hirsutismo es mucho pelos en realidad, o sea, son pelos en la mayoría de los casos. Se ve bastante en un síndrome de ovario poliquístico, habrán escuchado hablar o si no han escuchado hablar ya ahí lo buscan. Síndrome de ovario poliquístico es muy característico que ven con hirsutismo, son demasiados bellos, pacientes que vienen como que muy velludos, por así decirlo. Trastornos menstruales, puede estar acompañado de hipertensión, también de diabetes, debilidad muscular, lumbalgia, estrías, acné, que también es característico. Tienen algunas afectaciones psíquicas, entonces eso tienen que recordarlo. Lo principal es cómo se ve acá. Una obesidad de tipo central, debilidad muscular, osteoporosis, fragilidad capilar, estrías, hiperandrogenismo, acné, hirsutismo, trastornos menstruales. Espero esto puedan tomarle screenshot o si no se los paso a ese resumen, les paso a ustedes, las que están en la sesión. Obesidad, debilidad muscular, hipertensión, trastornos menstruales y esto es muy característico que venga pacientes con diabetes. Eh, y estos son más signos y síntomas súper característicos, está dividido según el órgano, piel, huesos, andrógenos, en los pacientes de edad, y estas son las estrías que son muy características. Estrías abdominales, así ven. ¿Ya? Muy bien. Eso era lo que quería decirles. Porque normalmente el síndrome de Cushing es una afectación que se da por un hiper, hiperpituitarismo, ¿no? Entonces, si es un hiper, ¿qué quiere decir? Que todo está aumentado. Un síndrome de Cushing normalmente es la enfermedad de Cushing genera un síndrome de Cushing, ¿no? Entonces eso tienen que recordarlo también porque normalmente siempre pregunta. Acá, ¿qué más? Recuerden que si los síntomas de hipercortisolismo son, sería acá, está mal escrito. Si son de origen central, va a ser un efecto de humor pituitario, frecuentísimo que viene en pacientes con cefalea y esta cefalea no calma por nada, ya le han descartado migraña, ya le han descartado, no sé, tipo de afectaciones por estrés, cefalea según la ubicación y eso ya lo van a ver en neuro, pero más adelante se acompaña de un hipopituitarismo, justo lo que estábamos hablando. Hay una alteración de los campos visuales. Normalmente viene con hipertensión arterial, hipocalemia. Entonces, todo esto es como que la cara clásica de un paciente de un síndrome de Cushing, ¿no? Este es un Cushing de tipo iatrogénico, donde se ve una niña de 7 años con una historia de tipo asma bronquial, recibió 3 meses corticoides y eso es lo que nosotros llamamos como una causa endógena, o sea, ha tenido que recibir corticoides por una afectación bronquial que esta paciente tenía de niña, generó este síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, incremento de peso y se evidencia una obesidad central y la jiba e hirsutismo. ¿No? Entonces, imagínense 7 años con un demasiado pelitos, otra cosa, el aumento de peso, obesidad central, la jiba, famosa jiba, que es esto en realidad, lo que se llama como una joroba, e hirsutismo. Acá son más de los síntomas, porque normalmente siempre les van a preguntar en endocrinos síntomas y por eso quiero resaltarlo bastante, en semi específico. Entonces, eso, normalmente, ya, otro dato para que ustedes se vayan con todo. Normalmente cuando
Ya, bueno, ya pasamos de hablar del hiperpituitarismo, vamos a volver a hablar del hipopituitarismo, ¿no? Entonces, en el hipopituitarismo, ¿qué pasa? Normalmente la afectación va a ser progresiva. ¿Y qué me quiero referir con que en el hipopituitarismo? Uy, ¿por qué no me deja? Mm, bueno, voy a dejar de compartir. Un ratito, no se vaya, por favor. Voy a compartir mi ventana. Lo que quiero decir acá, y que me olvidé de decir y que lo estoy recordando, es que el déficit en un hipopituitarismo, o sea, cuando hay una disminución de la secreción de hormonas, todas están bajas, va a ser progresiva la afectación. ¿Y qué me quiero decir con progresiva? Primero vamos a tener un déficit de GH, déficit de la hormona de crecimiento. Luego, ¿qué va a pasar a suscitarse? Va a ser un déficit de las hormonas luteinizantes, de la LH y FSH. Posteriormente va a tener un déficit de tipo TSH, afectaciones tiroideas, un hipotiroidismo. Luego luego de esto va a tener un déficit de tipo ACTH que va a dar una crisis de tipo adrenal, afectaciones crónicas o agudas quizá. Y después de la ACTH vamos a llevar un déficit de prolactina. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es como que consecuente a primero hormona de crecimiento, hormonas luteinizantes, hormonas de TSH, déficit de ACTH, déficit de prolactina y todo ello. Entonces, normalmente el tratamiento, para que ustedes ahí lo tengan súper guardado, como es progresivo, normalmente siempre se empieza con la afectación que se ve en ese momento. Por ejemplo, paciente viene, creo que les puse un caso ahí, con una ausencia de producción de leche. Al tener una ausencia de producción de leche, normalmente tenemos que ver todo este sistema y decir, bueno, acá lo que está fallando es la prolactina, pero no puedo darle un déficit, una hormona de crecimiento ahorita, ¿no? A pesar de que veas quizá características eh, de, de enanismo o de obesidad central. Lo que tú tienes que hacer primero es en el tratamiento es dar tratamiento a lo que encuentras en ese momento. Encuentras, por ejemplo, un déficit de prolactina, empiezas dando déficit de prolactina o dar prolactinoma. Luego que continúas haciendo un déficit de ACTH. ¿Qué cosa está mal en el ACTH? Lo tratas de resolver. Pasas, es un hipotiroidismo subclínico, le das hormonas tiroideas, según lo que necesite, obvio. Luego de esto, ¿qué vas? La hormona luteinizante, ¿qué está pasando ahí? Tengo que hacerlo. O sea, el tratamiento, si se dan cuenta, la clínica es como que primero esto, luego pasó a esto, luego pasó a esto, luego pasó a esto. Y esa clínica nos ayuda a entender el tratamiento, porque normalmente siempre se empieza por lo que encuentras, por ejemplo, déficit de prolactina para atrás, o por ejemplo, has encontrado un hipotiroidismo subclínico. Entonces, de ahí para atrás, ese es el tratamiento que tú tienes que empezar a dar. Porque si ya está en un déficit, por ejemplo, de prolactina, es porque todo lo demás ya ha pasado. Y si es un déficit de TSH, pues todo lo demás del luteinizante, de hormona de crecimiento ya pasó. Entonces tienes que empezar de ahí para atrás y evitar de que haya un déficit de ACTH, un déficit de prolactina, ¿no? Eso ya es más tratamiento y que, que les estoy diciendo para que les ayude. Entonces, eso sería todo por la sesión de hoy. Hablamos sobre síndrome de Cushing. Vamos a compartir el post de la sesión. Por favor, no se vaya. Pa. Ya, le pongo el post. Mm, mientras lo van resolviendo, vamos a... Les daré 5 minutos a las 4 menos, quizá. A las 3:58. 4 minutos. Para que lo resuelvan el post-test y lo resolvemos juntas después.
Muy bien, chicas, para poder terminar vamos a dar la retroalimentación de la clase. Síndromes de tipo hipoficiarios, en este caso hablando sobre la forma parte de las acciones de de la oxitocina. La vasoconstricción, no específicamente habíamos hablado que estimula la contracción. Reabsorción de agua en túbulos renales, en este caso hablaban eso de la vasopresina, no tanto de la oxitocina. La acropaquia tiroidea, en este caso era un signo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Estimula la secreción de prolactina, que sería lo adecuado. Son parte de las características clínico de un síndrome de Cushing, la joroba de tipo búfalo que les estaba recalcando en la mayoría de los casos. Son signos característicos de la disminución de la secreción hormonal, en este caso de hipopituitarismo. Recuerden que existen síntomas y signos. Signos es subjetivo, lo que tú ves, objetivo, perdón, lo que tú ves. En cambio, los síntomas son lo que te pueden decir, ¿no? El aumento de tamaño, el efecto de masa son como que paciente que siente, ¿no? No sé, algo que estás presionando o efecto de masa específicamente vamos a ver en características radiológicas que esté teniendo, ¿no? Paciente varón con déficit de hormona de crecimiento. En este caso es ausencia de vello, que está acá, ausencia de vello, ¿no? Muy bien, entonces paciente varón déficit de hormona de crecimiento, la clínica característica que presentaría es una si tiene un déficit de hormona de crecimiento, no va a tener acromegalia, al contrario, lo que va a tener es una adiposidad de tipo central y quizá es una persona bien pequeña, ¿no? Infertilidad, amenorrea, sí, pero dice varón. Bueno, infertilidad no es más que nada de un déficit de hormona de crecimiento, sería específico de un déficit de la hormona luteinizantes, ¿no? LH y FSH. Muy bien, y acá, mujer de 25 años, viene a la consulta porque posterior al parto no puede dar de lactar a su bebé. Al examen físico se encuentra hipotensión, hipoglicemia, pérdida de vellos axilares y lentitud mental. Característica pregunta de un síndrome de Sheehan, eh, que te diga paciente que vino a consulta posterior al parto y que no puede dar de lactar a su bebé, es como que el paciente robó. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias chicas, por la sesión de hoy.